¿Qué tal, familia deportista? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito ya, pasamos al tema del rompiendo mitos sobre las hernias discales. Recuerda que hicimos un primer vídeo y un segundo vídeo, en el que el primero hablamos un poquito de síntomas y digamos su diagnóstico, y el segundo en el tema del abordaje a nivel de tratamiento, a nivel quirúrgico o a nivel conservador mediante fisioterapia y fármacos. Entonces vamos a meternos ya, digamos, un poquito en chicha importante, en información que realmente muchas veces no se encuentra en ningún lado. Muchas veces no te las van a contar porque al final hay conflictos de interés. Pero bueno, yo al final siempre busco y abogo por la mejoría de mis pacientes y que realmente se recuperen y puedan volver a dar el 200%. Entonces tenemos que entender también que la ciencia evoluciona muchísimo y ahí lo que antes era negro, ahora es blanco, luego igual vuelve a ser gris. Entonces es muy importante que tu profesional sanitario, tu trauma, tu médico, tu fisio esté súper actualizado, porque al final es vital. No tiene nada que ver la fisioterapia, por ejemplo, que se hacía hace 30, 40 años, con la que se practica a día de hoy. Una fisioterapia mucho más activa, mucho más basada realmente en el paciente como tal. Entonces esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dicho lo cual, vamos a hablar del primer mito, que a mí me parece que es muy, muy importante, que es el tema de que, por ejemplo, en el caso de que tengamos dolor, nos han hecho una prueba de imagen y muchas veces directamente, sin ni tocarnos casi ni con un palo, que digo yo, porque al final muchas veces los servicios médicos a nivel privado o a nivel de seguridad social, muchas veces, por desgracia, dejan mucho que desear, pero bueno, esto es así, que decir, yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Nos hacen una prueba y nos sacan una hernia de disco, y van y nos dicen, la hernia es el problema. Ahí está la causa y el foco de tu dolor. Y ahora es cuando digo yo, pues igual no. Vamos a ello. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final el dolor es multifactorial. Y si tú, por ejemplo, tienes un dolor de espalda y directamente te hacen una prueba de imagen, sin realmente haberte valorado bien y saber realmente cuáles son los síntomas de las hernias discales y si concuadra lo que pone la resonancia con los síntomas del paciente, porque muchas veces no tiene nada que ver. Igual los síntomas del paciente tiene, por ejemplo, un dolor lumbar y no es por la hernia. Aunque se vea una hernia, no es por la hernia. Igual es que fuma mucho. Parece una tontería, pero hay deportistas que fuman, y fuman bastante. Y tenemos que saber que una de las causas del dolor lumbar es el tabaco. Otra cosa es que no se diga, porque no interesa, pero hay que decirlo también. O es que igual realmente ese deportista está pasado de peso, igual le sobran 2, 3, 4, 5, 6 kilos y le está repercutiendo. Entonces es muy importante valorar a nivel global al deportista, porque puede que tenga muchos factores que estén repercutiendo en ese dolor y no sea la hernia. Y os voy a poner un ejemplo, que hicieron un estudio con deportistas hace unos años, en los que eran deportistas completamente asintomáticos, es decir, no tenían ni un dolor ni medio, y les hicieron resonancias, TACs, y no os podéis ni imaginar lo que les sacaron, los hallazgos que encontraron en las pruebas de imagen. Hernias, roturas, degeneraciones brutales, picos de dolor a nivel de osteofitos en la columna vertebral. O sea, era una auténtica barbaridad. Y los deportistas no tenían ningún síntoma ni medio. Por eso digo que una cosa es correlacionar, es decir, que ambos eventos estén correlacionados, es decir, que tenga dolor y tenga una hernia, con que sea, digamos, la causalidad. Es decir, correlación no implica causalidad. Que, digamos, la hernia sea la causa de ese dolor del deportista. Entonces vuelvo de nuevo a hablar de la importancia de una buena valoración y de un buen diagnóstico, pero no directamente con una prueba diagnóstica, porque las pruebas diagnósticas no, o sea, una prueba complementaria, es decir, que complemente el diagnóstico previo que hemos hecho con una muy buena valoración de los síntomas del deportista en este caso. Entonces, que se nos quite de la cabeza, es decir, que si tenemos una hernia vamos a tener dolor y para toda la vida, que esto hablaremos en el próximo vídeo. Entonces, no. O sea, una cosa es correlación y otra es causalidad. Que la hernia sea causa del dolor no tiene por qué. Entonces es muy importante y hay que tenerlo en cuenta y abordar al deportista en su globalidad, porque hay otros muchísimos factores que pueden estar repercutiendo en ese dolor. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, familia deportista. Recordar que tener una hernia de disco no significa tajantemente dolor, no tiene por qué, porque no es así. Y realmente que te hagan una muy buena valoración y vean dónde puede estar el problema. Esto es muy importante. Hasta aquí el vídeo de hoy, no me quiero enrollar más. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, aquí me tendréis. Pronto haré otro segundo vídeo tratando de otro mito de la hernia discal, que también es, vamos, súper básico y que tengo escuchado así en la consulta. Y bueno, me despido. Cualquier cosita que necesitéis, aquí me tendréis. Un fuerte abrazo y nos vemos.